Emilia despertó un soleado día de primavera en su pequeño departamento en la ciudad. A sus 75 años, había establecido una rutina diaria: levantarse temprano, desayunar su café con leche y tostadas, y luego salir a caminar al parque cercano. En su juventud, Emilia había sido una destacada abogada, conocida por su feroz defensa de los derechos de los menos afortunados. Sin embargo, ya llevaba décadas jubilada, su esposo había fallecido hace 15 años, y sus hijos estaban demasiado ocupados con sus propias familias para visitarla con frecuencia. Aunque a veces se sentía sola, a Emilia le gustaba su independencia. Esa mañana, después de su caminata habitual por el parque, decidió pasar por el kiosco, como solía hacer. El kiosquero, un joven amable llamado Enrique, la saludó con una sonrisa. Emilia tenía la costumbre de comprar un boleto de lotería todos los días. Sabía que las posibilidades de ganar eran mínimas, pero pensaba que soñar no costaba nada. Recibió su boleto y lo guardó en su bolso, agradeciendo a Enrique con una sonrisa. Regresó a su departamento, preparó el almuerzo y encendió el televisor en la cocina mientras calentaba la sopa que había preparado el día anterior. De pronto, un flash informativo interrumpió el programa. Anunciaron que el ganador del pozo mayor de la lotería, con un premio de $5 millones, había sido vendido en su ciudad esa misma mañana. Emilia casi se cae de la silla cuando escuchó el número ganador: era el de su boleto. Con manos temblorosas, buscó en su bolso y sacó el boleto arrugado. No podía creerlo. Había ganado. Después de recuperarse de la conmoción inicial, Emilia llamó a su hija para contarle la noticia. Su hija, aunque inicialmente desconfiada, finalmente compartió su emoción y le instó a reclamar el premio antes de que cerraran las oficinas. Llena de energía y emoción, Emilia tomó su bolso y sus documentos, y salió rumbo al casino donde había comprado el boleto ganador. Al llegar, se dirigió directamente a la ventanilla de reclamo de premios. La emoción de Emilia se transformó en confusión y luego en pánico cuando el cajero le informó que su boleto no aparecía como ganador en el sistema. Insistió en que debía haber un error, ya que había visto el número en la televisión y lo había comprobado varias veces. El cajero, con una expresión de seriedad y algo de incredulidad, le sugirió que revisara nuevamente el número. Emilia, con las manos temblorosas y el corazón acelerado, sacó su boleto una vez más y leyó el número en voz alta, comparándolo con el que había visto en las noticias. Estaba segura de que coincidían. Sin embargo, ni el cajero ni la gerente del casino cedieron. La gerente, una mujer de aspecto severo y mirada fría, le explicó con tono firme que el sistema no mostraba su boleto como ganador y que, sin esa validación, no podían hacer nada. Emilia sintió una mezcla de desesperación e incredulidad. ¿Cómo era posible que todo esto estuviera sucediendo? Salió del casino sintiéndose abatida y con una creciente sensación de impotencia. Desconsolada, Emilia regresó a su departamento. Cada paso que daba se sentía pesado, como si el peso de la decepción la aplastara. Una vez en casa, se dejó caer en su viejo sillón y encendió el televisor, aún esperando que todo hubiera sido una pesadilla. Para su sorpresa, el canal de noticias estaba transmitiendo en vivo desde la puerta del casino, cubriendo la historia del ganador del premio mayor. Vio a un hombre sosteniendo un cheque gigante, rodeado de periodistas y curiosos. El reportero, con una sonrisa amplia, confirmaba que el número del boleto ganador era el mismo que el de Emilia. No había duda, su boleto era el ganador. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras la realidad la golpeaba con fuerza. ¿Cómo podía estar ese hombre reclamando su premio? Con el corazón lleno de determinación y rabia, decidió que debía regresar al casino y exigir respuestas. Dispuesta a llegar al fondo del asunto, Emilia volvió al casino. La multitud estaba en pleno júbilo, celebrando y tomándose fotos con el hombre que sostenía el cheque.
Emilia, empujada por una mezcla de desesperación y esperanza, se abrió paso entre la multitud hasta llegar al supuesto ganador. Sin aliento y con el corazón desbocado, le pidió ver el boleto ganador. El hombre, visiblemente molesto por la interrupción, accedió de mala gana y le mostró el boleto. Emilia examinó el boleto meticulosamente, confirmando que tenía el mismo número que el suyo. Algo muy extraño estaba pasando. Su mente, siempre afilada por sus años de abogacía, comenzó a considerar la posibilidad de un fraude deliberado. Decidida, se acercó a los directivos del casino y les suplicó que escucharan su caso. Los directivos, rodeados de seguridad y con expresiones de hastío, la miraron con desdén. La gerente, ahora con una sonrisa irónica, reiteró que el sistema solo validaba el boleto del hombre y que no había nada más que discutir. La seguridad, con gestos firmes pero respetuosos, la escoltó fuera del casino. Cada paso fuera del edificio se sentía como una derrota aplastante, pero Emilia sabía que no podía rendirse. Emilia, sintiéndose impotente y derrotada, decidió denunciar el posible fraude en la estación de policía más cercana. Tras horas de espera, un detective finalmente la atendió. El detective García escuchó su historia y examinó su boleto, pero le advirtió que sería difícil probar algo sin evidencias concretas. Emilia insistió en que había visto el número ganador en la televisión y que debía haber algún error o fraude. El detective accedió a investigar, pero le advirtió que las posibilidades de éxito eran escasas. Los días pasaron sin ninguna novedad. Emilia se sentía cada vez más desesperada. Finalmente, recibió una llamada del detective García informándole que no habían encontrado evidencia de fraude y que el caso se cerraría. Emilia sintió que se desmayaría. No podía aceptar rendirse. Decidió buscar ayuda legal y contactó a varios abogados especializados en fraude corporativo. Después de varios intentos, encontró un bufete dispuesto a escuchar su caso. Emilia, sintiéndose impotente y derrotada, decidió denunciar el posible fraude en la estación de policía más cercana. Caminó por las calles, sus pensamientos girando en una tormenta de incredulidad y desesperación. La estación de policía era un edificio antiguo y algo descuidado, con paredes que parecían haber visto mejores días. Tras horas de espera en una sala de espera abarrotada y ruidosa, finalmente un detective de rostro cansado y semblante serio la llamó a su oficina. El detective García, un hombre mayor con arrugas profundas que contaban historias de años de trabajo arduo, la escuchó con paciencia mientras Emilia relataba cada detalle, su voz quebrándose ocasionalmente por la angustia. García examinó el boleto, sus ojos moviéndose de un lado a otro mientras leía el número una y otra vez. Sin embargo, tras un profundo suspiro, le advirtió que sería difícil probar algo sin evidencias concretas. Emilia insistió, su voz cargada de determinación, explicando cómo había visto el número ganador en la televisión y que debía haber algún error o fraude. Con una expresión de resignación, el detective accedió a investigar, pero le advirtió que las posibilidades de éxito eran escasas. La mirada de Emilia se endureció, aceptando la realidad pero negándose a dejar que eso la detuviera. Los días pasaron sin ninguna novedad. Cada mañana, Emilia se levantaba con una sensación creciente de desesperanza, pero también con una chispa de determinación que se negaba a apagarse. Finalmente, recibió una llamada del detective García informándole que no habían encontrado evidencia de fraude y que el caso se cerraría. Emilia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, su cuerpo temblando mientras el teléfono resbalaba de su mano. No podía aceptar rendirse. Sabía que la verdad estaba de su lado. Con renovada determinación, decidió buscar ayuda legal. Tras innumerables llamadas y rechazos, encontró un bufete dispuesto a escuchar su caso. Ernesto, uno de los socios principales del bufete, un hombre de voz suave y mirada penetrante, la recibió con amabilidad. La escuchó atentamente,
tomando notas detalladas y asintiendo en los momentos clave de su relato. Aunque las probabilidades de éxito eran bajas, Ernesto accedió a tomar el caso, explicando a Emilia el largo y complicado proceso legal que les esperaba, incluyendo pedidos de información interna al casino, audiencias judiciales y posibles apelaciones. Emilia, con los ojos brillando de determinación, firmó el contrato y pagó un anticipo con sus ahorros, sabiendo que no podía permitirse perder esta batalla. Después de casi un año de audiencias y apelaciones fallidas, el tribunal falló a favor del casino. Emilia se sintió devastada. Había gastado todos sus ahorros y un año de su vida en esta batalla legal, solo para terminar derrotada. Pero no estaba dispuesta a rendirse. Sabía que algo estaba mal y estaba decidida a probarlo. Emilia decidió investigar por su cuenta. Utilizando disfraces y cambiando su apariencia, comenzó a aplicar para diferentes puestos en el casino, esperando infiltrarse. Después de varios intentos fallidos, finalmente consiguió un trabajo como asistente junior en el sector de finanzas. Aunque era un puesto menor, le daba acceso al interior de la empresa. Durante las primeras semanas, Emilia cumplió diligentemente con todas sus tareas, pero en cada momento libre revisaba minuciosamente los documentos y registros financieros que llegaban a sus manos, buscando algo que pudiera servir como prueba de fraude. Sus ojos, entrenados por años de experiencia como abogada, escudriñaban cada papel en busca de irregularidades, cada transacción en busca de inconsistencias. El ambiente en la oficina era tranquilo, con sus compañeros ocupados en sus propias tareas, ajenos a su verdadera misión. Emilia sentía una mezcla de nerviosismo y excitación cada vez que se acercaba a los archivos, esperando encontrar la pieza clave que desenmascarara al casino. A pesar de su minuciosidad, todo parecía en orden, los comprobantes de pago de premios de lotería concordaban perfectamente con los registros de boletos ganadores validados. No encontró nada fuera de lo normal, lo que aumentaba su frustración y su desesperación. Un día, mientras ordenaba la papelera para reciclar papeles, notó entre los documentos rotos una factura de una empresa desconocida por varios miles de dólares. El papel, rasgado en varios pedazos, parecía haber sido descartado deliberadamente. Emilia, con una meticulosidad casi quirúrgica, reconstruyó la factura lo mejor que pudo usando cinta adhesiva. La factura era de una empresa llamada Cooperativa Agropecuaria Los Andes y el concepto indicaba servicios de consultoría. Emilia encontró sospechoso que una factura tan abultada terminara en la basura y, más aún, que no estuviera registrada en los libros contables. Movida por su instinto y su experiencia, consultó en internet y descubrió que la cooperativa ni siquiera existía. Era una fachada, una pista crucial que apuntaba hacia posibles prácticas de lavado de dinero o malversación. Necesitaba investigar más a fondo. Aprovechando que Santini le había pedido que llevara unos comprobantes a la oficina del director financiero, Emilia se dirigió hacia allá, sabiendo que el director no estaría ese día. Era su oportunidad perfecta para fisgonear sin levantar sospechas. Al entrar en la elegante oficina, miró cautelosamente hacia ambos lados, asegurándose de que nadie la viera. Con sumo cuidado, para no dejar rastros, se acercó al escritorio del director y comenzó a revisar los papeles desparramados. Había facturas, estados contables y proyecciones de presupuesto, pero nada fuera de lo normal. Justo cuando estaba por darse por vencida, escuchó voces provenientes del pasillo. Rápidamente se apartó del escritorio y se ocultó tras una planta ornamental, justo cuando entraban dos hombres en traje charlando animadamente. Para su sorpresa, uno de ellos era el mismísimo gerente general del casino. Emilia contuvo la respiración, su corazón latiendo frenéticamente. El gerente, al verla, le preguntó con voz amable pero curiosa qué hacía allí. Emilia, manteniendo la calma, respondió que había venido a dejar unos comprobantes para el director. El gerente, sin sospechar nada, le pidió que se los dejara a él.
Emilia entregó los papeles y salió de la oficina rápidamente, sintiendo que había escapado por poco de ser descubierta. Sabía que tendría que ser más cuidadosa si quería seguir investigando sin ser detectada. Durante los días siguientes, Emilia aprovechó cada oportunidad para investigar, especialmente cuando Santini le pedía que llevara documentos a otras oficinas. Su corazón latía con fuerza cada vez que entraba en una nueva habitación, sintiendo la adrenalina y el nerviosismo mientras abría cajones y revisaba papelerío. Buscaba con la precisión de un cirujano, sin dejar ningún detalle al azar. A veces, se encontraba con informes financieros detallados, balances y auditorías que parecían estar en orden. Otras veces, hallaba notas de reuniones, planillas de gastos y correspondencia interna, pero nada que indicara irregularidades. Cada fracaso minaba un poco su confianza, pero no su determinación. La frustración comenzaba a instalarse, una sombra oscura que amenazaba con opacar su tenacidad. Sin embargo, su persistencia la mantuvo firme. Sabía que el camino hacia la verdad era arduo y lleno de obstáculos, pero su instinto le decía que debía seguir adelante. La oportunidad llegó de manera inesperada cuando Santini, con prisa y visible urgencia, le pidió que lo reemplazara por unas horas mientras asistía a una reunión en otro edificio. Emilia supo que esta era su gran oportunidad. Estaría a cargo de su computadora y de los documentos más confidenciales. En cuanto Santini se retiró, Emilia se sentó en su escritorio y comenzó a buscar frenéticamente, sus dedos volando sobre el teclado y revisando cada archivo con una mezcla de esperanza y temor. Buscó correos electrónicos, archivos ocultos, y cualquier registro que pudiera considerar sospechoso. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, encontró una carpeta oculta con transferencias a paraísos fiscales por varios millones de dólares. Su corazón dio un vuelco. Imprimió y guardó toda la documentación, sintiendo una mezcla de alivio y euforia. Para cuando Santini regresó, Emilia había borrado toda huella de su investigación y actuaba con total normalidad, despidiéndose con una sonrisa de satisfacción por el hallazgo obtenido. Esa noche, contactó a un periodista de investigación famoso por destapar casos de corrupción. Le entregó las pruebas y el periodista prometió investigar. Una semana después, el escándalo estalló. El periodista publicó una investigación revelando transferencias fraudulentas y lavado de dinero por parte del casino. Las acciones del casino se desplomaron y varios directivos renunciaron. Emilia había logrado justicia al fin. Su valentía e ingenio le permitieron vencer a un poderoso fraude. A pesar de haber expuesto las prácticas fraudulentas del casino, Emilia no podía dejar de pensar en los empleados inocentes que podrían perder sus trabajos debido al escándalo. Decidió ayudar al casino a evitar la quiebra, utilizando sus contactos para conseguir nuevos inversores. Después de intensas negociaciones, un fondo de inversiones aceptó invertir $15 millones a cambio del 35% de participación accionaria. El día que se firmó el acuerdo, Emilia fue invitada al casino y recibió un caluroso aplauso de todo el personal. Los meses siguientes, el casino experimentó una notable recuperación. 10 años más tarde, Emilia fue invitada a los actos por el 50º aniversario del casino. Había cumplido su misión y era recordada como la mujer que los rescató de las cenizas. Sin embargo, Emilia no podía olvidar el fraude que el casino había cometido contra ella. Cuando la invitaron a la celebración, vio la oportunidad de reclamar lo que era suyo. Durante la cena, tomó el micrófono y exigió su premio con intereses. Después de una negociación, el casino accedió a pagarle $8.5 millones. Emilia finalmente obtuvo justicia. Con el dinero del acuerdo, Emilia decidió emprender un último desafío. A sus 85 años, sentía que aún tenía fuerzas para seguir luchando contra la injusticia. Decidió viajar a diferentes países, comenzando con aquellos más afectados por la corrupción y el fraude.
Utilizó sus conocimientos legales y su experiencia para ofrecer talleres y seminarios sobre cómo detectar y combatir prácticas fraudulentas. En cada lugar que visitaba, Emilia se reunía con activistas locales, abogados y víctimas de fraude. Compartía su historia y les brindaba las herramientas necesarias para luchar por sus derechos. Su presencia y sus palabras inspiraban a muchos, creando una red de defensores de la justicia que se extendía por todo el mundo. En un pequeño pueblo de Centroamérica, Emilia conoció a Laura, una joven abogada que estaba luchando contra una poderosa corporación que había estado despojando a los campesinos de sus tierras. Laura estaba al borde de la desesperación, sintiéndose sola en su batalla. Emilia se convirtió en su mentora, guiándola y apoyándola en cada paso del proceso legal. Juntas, lograron reunir pruebas contundentes y presentaron el caso en los tribunales internacionales. La lucha fue larga y agotadora, pero finalmente, lograron que la corporación fuera condenada y obligada a devolver las tierras a los campesinos. La victoria de Laura fue una de las más grandes que Emilia había presenciado, y sintió una inmensa satisfacción al ver que su legado continuaba en las manos de la siguiente generación. El impacto de Emilia no se limitó solo a los tribunales. En cada país que visitaba, se aseguraba de involucrar a la comunidad y educar a las personas sobre sus derechos. Organizó campañas de concienciación pública y colaboró con organizaciones locales para promover la transparencia y la responsabilidad corporativa. Emilia se convirtió en una figura icónica, reconocida y respetada por su incansable lucha contra la corrupción. A medida que pasaban los años, Emilia continuó su viaje, llevando esperanza y justicia a cada rincón del mundo. A los 90 años, decidió regresar a su ciudad natal para descansar y reflexionar sobre su increíble viaje. Había hecho más de lo que jamás había imaginado, y aunque su cuerpo estaba cansado, su espíritu seguía fuerte. Una noche, mientras descansaba en su hogar, Emilia recibió una llamada de Laura. Laura le contó emocionada cómo había fundado una organización para luchar contra el fraude y la corrupción en su país, inspirada por el ejemplo de Emilia. La organización había crecido rápidamente y ya había logrado varias victorias significativas. Emilia se sintió profundamente conmovida y orgullosa de ver cómo su legado continuaba vivo a través de Laura y muchos otros que había inspirado. Emilia falleció tranquilamente poco después, dejando un legado imborrable. Su funeral fue multitudinario, asistieron personas de todas partes del mundo para rendir homenaje a la mujer que había dedicado su vida a luchar por la justicia. La historia de Emilia y sus incansables esfuerzos para combatir la corrupción se convirtió en un símbolo de esperanza y resistencia. La organización de Laura y muchas otras que habían sido inspiradas por Emilia continuaron su trabajo, luchando contra el fraude y la corrupción en todo el mundo. El impacto de Emilia perduró, demostrando que una persona, con valentía y determinación, puede hacer una diferencia significativa. Si te gustó la historia, suscríbete al canal y deja un like. Estas otras historias probablemente también te conmoverán. Buena sesión.